10 de la mañana en punto. Estamos en alerta por la alta presencia de virus respiratorios en el país. Ha habido distintos análisis respecto de qué es lo que ocurre con los niños que se están contagiando, pero cada día más en distintos colegios hay ausencias, obviamente, especialmente en los más chicos. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las medidas que se pueden implementar junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que ya nos acompaña acá en el estudio. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme justamente para hablar de este tema que es tan relevante para nosotros. Estamos justamente en los momentos de alza de transmisión de los virus respiratorios. Ayer convoqué una reunión junto con las sociedades científicas para analizar la situación y escuchar recomendaciones. Nosotros decir de que desde hace ya varias semanas y de partida todo el verano se prepara lo que es para nosotros la campaña de invierno, que la verdad es que no está vinculada exactamente al invierno cronológico porque partimos con la vacunación la última semana del verano. Hace ya más de 2 semanas se entregaron recursos extraordinarios para el tema de las camas, reconversión de camas de niños, y también hay recursos extraordinarios para atender en los servicios de urgencia. Y lo que hemos estado viendo es un aumento muy importante de la circulación del virus respiratorio sincicial. Es un virus que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia. Los 2 años que estuvimos con contención comunitaria, con cierres de escuelas, los niños no tuvieron oportunidad de irse a las cunas y por supuesto de jardines, no tuvieron oportunidad de tener contacto con este virus. No hay intercambio, claro. Claro, entonces la inmunidad para este virus está muy baja, hay más susceptibilidad y por eso estamos viendo un comportamiento más agresivo que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte. Ayer revisamos con los especialistas y también con el colegio médico las medidas que estamos tomando. Implica un estrés importante para la red asistencial y por eso es muy importante también esta actividad de venir a los medios y explicar qué es lo que pueden hacer las personas. El virus sincicial no tiene vacuna, no tiene tratamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer, no tiene tratamiento específico, por cierto, que tratamos las complicaciones de los niños y produce mucha hospitalización. Lo que nosotros podemos hacer es cortar la cadena de contagios, esto es decir, ir a los medios que ya aprendimos durante todos los años de COVID, usar mascarillas en los lugares aglomerados, evitar que los niños pequeños y muy particularmente los lactantes pequeños vayan a lugares aglomerados, mantenerlos en un cierto aislamiento, que las personas con síntomas respiratorios no se acerquen a los niños, no enviar niños enfermos a las cunas y a los jardines infantiles ni a la escuela. No es necesario presentar certificados médicos para un niño que está con un cuadro febril, basta con quedarse en la casa. Porque los profesores habían sugerido, habían solicitado que los colegios no pidan este certificado médico. Sí. ¿Eso puede de una u otra forma implementarse como una medida perentoria para los, más allá de que no se pueda obligar a nadie? Pero... Primero, el Ministerio de Salud no es el que define los certificados para los colegios. En realidad nosotros no vemos ninguna, no normamos eso. Es una prerrogativa de los colegios, ¿no? Claro, y de hecho lo que sucede es que la gente está un poco confundida porque durante los brotes de COVID para reintegrarse necesitaban un certificado, pero claro, eso ya no ocurre, basta con que el niño esté un día sin fiebre y puede volver a clases, sin necesidad de ningún certificado médico. Eso lo estamos aclarando junto con el Ministro de Educación para evitar atochamiento. Entonces muy importante en la comunicación de los niños el que se mantengan las medidas de precaución, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, si uno está con síntomas, uso de mascarilla si uno va a ir a un lugar aglomerado. En muchas escuelas han vuelto a usar mascarilla dentro de la sala, eso también es recomendable. Ahí viene otro punto de la discusión, las mascarillas. Claro, ha habido de todo, ¿no? Cuando termina la pandemia, cuando ya la gente empieza a sentir que hay mayor libertad de algunas medidas, hay quienes sacaron la mascarilla inmediato porque es incómodo, porque cuesta respirar, etcétera. Eso es evidente. Pero hay quienes están diciendo deberíamos volver a usar mascarillas tal como lo hicimos en el COVID. ¿Eso debiese poder implementarse también de manera más estricta? O sea, de manera estricta, obligatorio, no. Es una recomendación técnica porque tampoco tenemos capacidad en este momento de estar fiscalizando que las personas usen mascarilla. Es una buena práctica, es una práctica usual en los países asiáticos que las personas que están con síntomas usan mascarilla, y en el caso de que estén circulando muchos virus respiratorios, nosotros también aconsejamos el uso de mascarilla cuando uno va a lugares aglomerados, en el transporte público. También quisiera destacar que el tema de los virus invernales con virus sincicial
especial es un tema con los niños, que están distintas situaciones epidemiológicas en distintas partes del país. Por ejemplo, en el sur se adelantó más que lo que es Santiago, que estamos ahora en una situación más compleja, pero que también tenemos el virus influenza, que también ha aumentado, para el cual sí tenemos vacuna y hacemos el llamado a las personas, especialmente a los adultos mayores, que vayan a vacunarse. Estamos esperando un pic de influenza de aquí a 2-3 semanas más, y la vacuna se demora alrededor de 2 semanas en dar respuesta. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los mayores de 65 años que por favor vayan a vacunarse a los distintos puntos de vacunación que están implementando la Seremía. Hay puntos a veces en los supermercados, hay que ir al consultorio, pero por favor acérquense a usar esta vacuna. Es una vacuna que hemos usado por décadas y que realmente disminuye la carga de enfermedad, disminuye los riesgos de tener una neumonía y de fallecer por influenza. Ministra, ¿se pudo prever un aumento o un adelanto de esta curva en los contagios en algún momento, como para haber intensificado eventualmente una campaña de vacunación con mayor publicidad, a lo mejor, que permitiera que esta curva no creciera de la forma en la que lo ha hecho? Mire, primero hay que ser humilde. Nosotros hacemos estas actividades, como les decía, desde el verano, y incentivamos, hacemos la campaña de comunicación, incluso aquí mismo en televisión la pasan, la campaña de invierno, la campaña de influenza, pero de ahí a que nosotros podamos realmente impactar en la circulación de los virus es difícil. Porque las vacunas que tenemos, primero el virus sincicial no tiene vacuna. Claro. Se ha adelantado, efectivamente nosotros pensábamos que se iba a adelantar y por eso incluso el año pasado negociamos con el Ministerio de Educación y ya las vacaciones están adelantadas en relación a lo que era históricamente. En el caso del virus influenza, nosotros vacunamos a los grupos de riesgo. Y la vacuna es particularmente útil para reducir las complicaciones de la enfermedad. Entonces, ciertamente que tenemos una capacidad que no es completa para evitar una circulación viral, ni nosotros, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el Reino Unido, sino que todo lo que tenemos que hacer es preparar la red asistencial para responder a este pic de enfermedades respiratorias, agradecerle al personal de salud que está realizando un esfuerzo heroico una vez más, nunca nos deja espacio, digamos, para la situación de salud, como para que la verdad es que la gente quede con un real espacio de descanso. Es una nueva situación de estrés que vivimos cada año y tenemos que ir mejorando nuestra capacidad de respuesta y también todo lo que hacemos como de gestión de red, el pedir a las personas que usen bien la red asistencial, que si tienen cuadros que no son complicados, basta con que los niños queden en la casa y tengan una buena hidratación y que usen antifebriles si es que tienen fiebre, pero si el niño es pequeño, si se complica, si le cuesta respirar, tienen que ir directamente a un servicio de urgencia, porque en esas situaciones hay que consultar. Lo mismo con los adultos mayores, que son finalmente los que se complican, niños pequeños y adultos mayores. Ministra, en algún momento cuando hemos hablado de este tema también con otros expertos, estuvimos la semana pasada aquí con un ex ministro de Salud, con Osvaldo Ortaza, hablando de esto, y claro, nos decía, el adelantar las vacaciones, el extender las vacaciones, es la última medida de un eslabón posible. Y en ese sentido le quiero preguntar cuán cerca estamos de implementar finalmente esa medida de adelantar las vacaciones. Ayer discutimos con los expertos este tema y lo que sucede con el virus sincicial es que primero afecta a los niños preescolares. Ciertamente que la circulación en los escolares finalmente le llega a los preescolares de la casa, pero no hay tanta evidencia de que afecte la circulación del virus sincicial como sí hay más evidencia para el virus influenza. Y por otra parte, cuando se ha producido los cierres y lo que se ha observado a nivel internacional también es que lo que sucede es que se detiene un poco la transmisión y al abrir rebota. Entonces la verdad es que nosotros preferimos, y además por todos los efectos colaterales que tienen los cierres de establecimientos, que es que los niños quedan sin una posibilidad también de ir al colegio, pero de hecho no se quedan encerrados en las casas, van a otros lugares, van a los centros comerciales, entonces tampoco se produce realmente el que no tengan contacto con otras personas y produce una afectación en la familia. Nuestros funcionarios de salud son particularmente mujeres y el quedar con las escuelas cerradas también es una complejidad. Entonces es una complejidad desde ese punto de vista, no tiene un efecto tan claro en el caso de virus sincicial y además se produce en rebote y además todo el país está en situaciones distintas, así que en todo caso se tendrían que ver medidas dependiendo de cada una de las situaciones. Nosotros también para prever ese tema se maneja la red como un todo, esto es algo que ya se venía haciendo desde el gobierno anterior y de los gobiernos anteriores, de que durante el periodo de campaña de invierno se hace una gestión de camas de todo el país, por lo tanto se les pide todas las semanas que abran camas y complejicen camas a los distintos hospitales, incluso aquellos que no están en brote, para permitir
permitir el traslado de personas hacia esos recursos. Ministra, la reconversión de camas de la que tanto aprendimos en pandemia, ¿no? Del esfuerzo también del sistema privado por acoplarse también. A una situación, a una contingencia. Un manejo, claro. ¿Está también previsto para claro. O sea, de hecho ya se abrieron más de 170 camas para la atención de los niños. El sistema privado está colaborando en eso. El sistema privado también ha tenido problemas. O sea, no es que colabora y también ha visto aumento de la necesidad de camas. Estamos en coordinación con ellos y justamente se trata de usar todos los recursos. Nosotros necesitamos todos los recursos del sistema para atender las necesidades de salud de la población, tanto del sistema público como del sector privado. A ver, ministro, esta pregunta va más del lado, ya no es tan técnica, no es del lado de la sensación también de los usuarios. Usted hablaba recién del esfuerzo heroico del personal de la salud primaria, de la salud pública, de las situaciones de estrés a las que año a año se enfrenta el sistema. Bueno, y sobre todo saliendo de una situación tan crítica como la pandemia de COVID, que aún no ha terminado, pero que afortunadamente ya estamos con casos al descenso por este momento. Sí, pero claro, a lo que ella me pregunta, mi conversación tiene que ver desde el lado también de un usuario que hemos visto también muchas veces molestos por las largas esperas que hay en las salas, a veces están un día completo porque los servicios no dan abasto, se quejan muchas veces también de la atención, que no es la mejor. Y uno se pregunta como usuario eventualmente, ¿cuándo llegará el día en el que no sea necesario una actitud heroica del servicio de salud? Que no sea necesario que todos los años estemos diciendo vamos a estar estresados de nuevo un año más con la atención primaria, con la atención pública en el país. Y esa pregunta se la hago, ministra, porque obviamente estamos a pocos días de que se realizara la cuenta pública del gobierno y efectivamente es una situación endémica de la salud y claro, los trabajadores de la salud pública se quejan de que no dan abasto y de que es heroico todo, pero además también los usuarios dicen, no se condice esta lectura con mi espera de 10 o 12 horas para que me atiendan con un niño que está respirando mal, por ejemplo. Bueno, mire, yo le diría que primero un país que tiene estas variaciones estacionales y circulación de virus respiratorios con brote siempre va a tener un momento de situación crítica y lo conocemos de décadas. Y también ocurre en los países desarrollados, en que hay momentos en que hay mayor estrés porque está la circulación de virus en forma más enfatizada. ¿Cómo lo podemos ir resolviendo? Bueno, en la medida que hay vacunas para el caso de influenza, eso ayuda, que se desarrollan medicamentos que hacen un tratamiento más rápido. En el caso del virus sincicial, se está avanzando en el desarrollo de vacunas, pero lamentablemente todavía no contamos con una y se caracteriza ese virus por generar una presión asistencial en los hospitales. Ahora, respecto a la atención, ciertamente nosotros seguimos dando pasos para ir fortaleciendo el sistema público, por integrarlo mejor con el sector privado. Y es cierto que nosotros exigimos mucho y también damos mucho, porque todos trabajamos mucho en el sector salud, pero ciertamente nosotros hemos ampliado la cantidad de plazas de funcionarios, se amplió mucho por la pandemia, se han mantenido estos recursos, se van abriendo nuevas unidades y se va avanzando. Tampoco es algo que uno pueda resolver de la noche a la mañana, pero ciertamente la situación epidemiológica, la verdad es que siempre nos está dando nuevos desafíos. Y la capacidad de los sistemas de salud un sistema de salud tiene que ser capaz de resolver 3 temas básicos. Tiene que ser capaz de superar estas contingencias que nos cuesta a veces que tenemos esfuerzos porque la situación no es pareja. Es distinto si no tuviéramos una estación invernal donde si no hubiera estos picos de circulación. En los países tropicales no tienen ese problema. Claro. Tienen otro problema, que tienen brotes de dengue, por ejemplo, que nosotros hemos evitado hasta el momento. Pero tenemos que responder a las contingencias. Tenemos que lograr que la población sea más sana. Porque salud no es solo la atención de la enfermedad, nosotros tenemos que promover una población más saludable, que tenga mejores condiciones de vida, que tenga mejores condiciones de habitabilidad, que tiene que ver con el trabajo de hacer la salud presente en las distintas políticas. En la medida que nosotros tenemos mejores condiciones de estructura, mejor ventilación, mejor calefacción, con menos contaminación, también se produce una reducción del impacto de las enfermedades. Y eso tiene que ver con un trabajo intersectorial en el que salud empuja, por ejemplo, el que las personas no fumen adentro de la casa, el que las personas tengan un peso adecuado. Todo eso redunda en tener una mejor situación para enfrentar cualquier contingencia y que las personas sean más sanas. Y en tercer lugar, un sistema de salud tiene que ser capaz de garantizar el acceso a la atención a aquellos que lo necesiten. Ciertamente siempre, y yo no digo que nosotros vamos a resolver todos los problemas, pero se va avanzando, hemos reducido los tiempos de espera.
no todo lo que quisiéramos, como dijo muy claramente el presidente, pero se va avanzando con el esfuerzo de todos, y por eso a mí me parece que siempre hay que reconocer al personal de salud. También reconozco que muchas veces tenemos que mejorar la calidad de la atención y el trato que se da a los usuarios, y también estamos trabajando con los gremios en que ellos se sientan más seguros atendiendo en el sistema de salud. Ya, a propósito de que usted mencionaba de las listas de espera, claro, el cuestionamiento en la semana tenía que ver con la cifra. No me quiero meter ahí porque es bien árido el debate, ¿no? Del 14% versus el 32%, que la mediana, yo sé bien poco de matemáticas, nunca me aprendí la mediana, no se la puedo enseñar a mi hija en el colegio, menos la voy a explicar acá hasta ahora a las 10, 15 de la mañana. Yo se la explico, es la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Claro, y hay que dar punto medio. Esa es la mediana. Lo que pasa es que cuando uno tiene una distribución poblacional, por ejemplo, la presión arterial tiene lo que se llama una distribución normal, o sea, tiene poca gente que tiene poca, tiene la gran cantidad en la mitad y después poca abajo. Cuando uno tiene ese tipo de distribución, la mejor medida de resumen, decimos nosotros los epidemiólogos en base a lo que nos han enseñado los estadísticos, es el promedio. Pero cuando uno tiene una distribución de una cola, que es el tiempo de espera, hay mucha gente que espera poco y se va distribuyendo en una cola, y hay alguna gente que espera mucho. El promedio no es una buena medida de resumen porque está muy afectado por esas medidas extremas, entonces se prefiere usar los percentiles y la mediana del percentil 50, que separa 50% hacia abajo, 50% hacia arriba. Nosotros las cifras del Ministerio, la verdad es que las hemos trabajado incluso con el Banco Interamericano del Desarrollo, con el sector privado, que nos han ayudado, porque sabemos que cualquier tipo de información sobre esto genera resquemor. Las bases de datos están ahí, está el Departamento de Estadística e Información en Salud. Nosotros informamos los promedios y las medianas. Yo misma, cuando estuve en el Consejo Asesor de Listas de Espera en el gobierno de Bachelet II, que estaba trabajando en la universidad, recomendé que cambiáramos a la mediana de promedio, pero al Congreso se le informan el promedio porque ellos lo definieron así en la glosa. Así que están todas las cifras ahí. Lo importante es que se ha reducido los tiempos de espera, que cuando uno toma el promedio hay medidas extremas, personas que han esperado mucho, que de hecho es difícil contactarlos. Por eso también hicimos otra iniciativa, que es que en la página web del Ministerio hay un visor de lista de espera. Uno puede entrar con su RUT y con su clave única y ver si está en una lista de espera. Si debiera estar y no está, tiene ahí una forma de reclamar. Si ha cambiado su dato de contacto, puede cambiarlo, y si tiene cualquier tipo de duda, aparece cuántos días está esperando, para qué tipo de atenciones está esperando, y si tiene cualquier tipo de dudas, tiene ahí la forma directa de contactarse. ¿Y qué capacidad de respuesta tiene ese contacto? Bueno, eso lo levantamos hace 2 semanas, y ya hay muchas personas que han entrado a la base de datos y a la plataforma y han arreglado sus datos de contacto, y eso es muy importante porque la transparencia de la información es un valor para nosotros. Yo soy epidemióloga, siempre he trabajado con datos, y que sean datos transparentes y que la gente pueda analizarlos, nos parece que es de la máxima importancia, y de la mayor importancia es que cada una de las personas se empodere respecto a su propia atención, y que sepa si está en una lista de espera o no, y cuánto tiempo lleva esperando y para qué tipo de cosas, y si tiene reclamos que pueda hacerlo directamente. Claro, ahora yo partía esta conversación de las listas de espera diciéndole, no me quiero meter en el tema árido de las cifras, de la estadística, porque en rigor la pregunta que queda para quienes vieron el discurso del presidente, para quienes han estado viendo las discusiones en estos días, es cómo se puede materializar esta reducción en la práctica, cómo el Ministerio va a trabajar. Ya me ha dicho usted algunas medidas, pero cómo se trabaja en la práctica, en lo material, para poder reducir las listas de espera. Sí, bueno, nosotros, como le decía, hemos trabajado en reducir la lista de espera, y son 3 estrategias. Uno es que las personas que están en la lista de espera, que es una base de datos, de hecho, que como le decía, hemos trabajado con el Banco Interamericano, la gente de ICARE nos ha ayudado también a mejorar el tema, estamos trabajando con el sector privado en tratar de integrarnos mejor, incluso desde el punto de vista del sistema de información. Lo primero es que la gente salga porque se le resuelve el problema. Para que salga de la lista de espera tiene que operarse o hacerse la intervención con especialistas, y para eso nosotros, con recursos extraordinarios que se entregaron, se trabaja los fines de semana. Nosotros hemos ido operativos, incluso con el presidente, al Hospital San Borja. Se trabaja en horario extraordinario y se paga extra por esas atenciones en el sistema público. Esa es una forma. La segunda forma es comprando servicios en el sector privado. La tercera forma, que también se ha hecho a través de licitaciones que ha hecho FONASA. La tercera forma es a través de operativos, porque el tema de los tiempos de espera es un desafío global. O
O sea, los sistemas incluso canadienses, ingleses, alemanes, franceses, todos españoles han tenido un acúmulo de personas que durante los años en que tuvimos muchos casos de COVID no pudieron atenderse porque se necesitaban las camas para salvar las vidas de las personas que estaban enfermas por el COVID-19. Entonces, en todos estos lugares ha habido este acúmulo y acá también hay una conciencia, tanto en el sector privado, en los médicos, en distintas fundaciones, en los gobernadores, y ellos han puesto también dineros extra para ser operativos, que son voluntarios, en los que se va sacando lista de espera. Esas tres formas se usa para sacar de la lista de espera. Además, tenemos que evitar que la gente entre a una lista de espera, y para eso lo que estamos haciendo es mejorar la capacidad de resolución de la atención primaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahora hay estos sistemas de atención de urgencia de alta resolutividad que tienen rayos, que tienen laboratorio, de manera que la persona va y se le resuelve el problema ahí en la atención primaria y no hay que derivarlo. Tenemos el hospital digital, que ha dado un montón de atenciones, más de 1 millón de atenciones el año pasado, en el que hay contacto con especialistas, entre los médicos de atención primaria y los especialistas, entre los pacientes y los especialistas, de manera de resolver antes de que la persona llegue a una lista de espera. Y esa es la segunda estrategia. Y la tercera es la transparencia de la información, que es lo que le contaba de los visores, y de publicar cómo está la situación y que la persona sepa si está en espera o no. Ministra, para todo eso que usted me contaba, para todo este panorama, hoy el Ministerio de Salud, el sistema público, ¿tiene los recursos necesarios para implementarlo? O sea, nosotros lo hemos estado implementando con los recursos extraordinarios que nos dieron. Ciertamente que para el desafío que nos plantea el presidente de llegar a tiempos de espera comparables con los países desarrollados, necesitamos recursos extraordinarios. Por eso es que él vincula todo esto a la reforma tributaria. Desde un principio la reforma tributaria estuvo vinculada a avanzar con recursos para salud. Ahora, había también dentro de este debate el tema de la reforma a la salud. Había algunas críticas, incluso el propio diputado Juan Luis Castro dijo no escuché nada de la reforma. El senador, perdón. Sí. El presidente de la Comisión de Salud. Exacto, sí. Decía, no he escuchado nada en este discurso respecto de la reforma a la salud, y hay quienes podrían decir que ha quedado postergada en pos de la reforma tributaria. Bueno, ciertamente eso lo hemos conversado nosotros con los distintos parlamentarios, con autoridades, exautoridades. La reforma de salud tiene distintos elementos. Hay un elemento que tiene que ver con el Fondo Universal de Salud, que ciertamente tenemos que abordarlo después de que se logre tener una reforma tributaria y la reforma previsional, porque ciertamente el gobierno tiene que priorizar y tener un camino a través del cual va haciendo las reformas. Sin embargo, hay otros elementos de la reforma de salud que van avanzando. Uno de los ejes es la modernización del sistema público y tener más dignidad en la atención, en lo cual está el proyecto, por ejemplo, de crear un servicio de salud virtual, que lo vamos a mandar este año, todo lo que estamos trabajando en interoperabilidad de las fichas clínicas, que también se está trabajando de manera que haya una mayor integración del sistema. Hay un segundo eje que tiene que ver con la atención primaria universal, que el presidente sí lo mencionó, en lo que estamos avanzando gradualmente. Este año tenemos 7 comunas pioneras de atención primaria universal. Tenemos en Canela, tenemos en Santa Cruz, en Coltauco, en Linares, en Perquenco, en distintas comunas que van avanzando hacia un sistema público universal en que las personas pueden acceder a los establecimientos de la atención primaria indistintamente si son ISAPRE, FONASA, si son de la Fuerza Armada, si son de Capredena, y eso implica que la reforma no solo se preocupa, como le decía, un sistema de salud, se tiene que preocupar también de que la gente sea más sana, de que toda la población se beneficie de una atención primaria, que es la forma más efectiva de atender la mayor cantidad de necesidades de población. Y eso va avanzando, y el año que viene vamos a aumentar la cantidad de comunas pioneras, y al final del gobierno vamos a tener una gran cantidad de comunas que ya tienen una atención primaria universal. El tercer eje tiene que ver con el trabajo intersectorial para construir salud, para que la gente sea más saludable, y un trabajo que estamos haciendo muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social en integrar el sistema de gestión social con el sistema de salud a nivel de estos mismos municipios pioneros, de manera que la gente tenga un manejo más integral y un mejor acceso tanto a los beneficios sociales como a los de salud, y no tenga que ir a ventanillas distintas y que la gente no sea vista en una integridad. Y el cuarto eje tiene que ver con leyes que mejoran la seguridad social en salud, y ahí están los temas que ahora estamos abordando. Primero la crisis de las ISAPRE, y una vez que resolvamos eso vamos a seguir con las otras leyes de reforma, y también estamos
tenemos a la vista el reformar el sistema de licencias médicas junto con el Ministerio del Trabajo. Sí, ministra, usted habla de las ISAPRES y claro, una de las frases preponderantes de la que se ha hablado en estos días tiene que ver con aquello que dice el presidente Gabriel Boric: podemos mejorar la ley corta. Dice, pero Chile no podría entender un nuevo portonazo, pero más allá de eso, podemos mejorar la ley corta de ISAPRES. ¿Cómo se puede ceder de alguna forma ante las ISAPRES para poder sentarse a la mesa y comenzar a darle vida a esta ley corta que, claro, ha generado tanto debate? Sí, yo no lo plantearía como un ceder ante las ISAPRES, porque aquí lo que sucede es que hay una sentencia de la Corte Suprema que nosotros tenemos que ver la forma responsable y gradual de implementarla. Lo que nosotros hemos hecho como gobierno es primero presentar este proyecto de ley corta que permite hacer este ejercicio democrático en el Congreso, en el cual están representados todos los sectores para que ellos analicen. Se están haciendo audiencias, yo voy a todas las sesiones donde hay audiencias y la gente presente propuestas, distintas personas. El Colegio Médico hizo presentación de propuestas, los ex superintendentes han presentado propuestas. Estamos esperando que las mismas ISAPRES presenten sus propuestas, de manera de ir optimizando lo que nosotros ponemos en la ley corta. Ciertamente nosotros hemos señalado un camino a través del cual se le puede dar cumplimiento a la sentencia, pero como dice el presidente, estamos abiertos a propuestas que mejoren nuestra propia proyecto de ley, de manera de salir con una situación que permita al mismo tiempo dar cumplimiento a la sentencia y mantener una estabilidad del sistema de seguros y prestadores privados, que es lo que más nos preocupa, el efecto que tiene toda esta situación en los prestadores, tanto institucionales, privados institucionales, como a los privados particulares, como son los médicos. ¿Y en qué pie está esa conversación con las ISAPRES? Me refiero también en términos de un diálogo que no siempre ha sido el mejor. En algún momento la ministra Camila Vallejo habló de una desfachatez de las ISAPRES y entonces uno se pregunta cómo se sientan a la mesa dadas estas posturas, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que ella dijo eso en respuesta a una carta que mandó la Asociación de ISAPRES, en que dijo que nosotros estábamos engañando a la población. Hay que contar las dos, porque fue una reacción a una acción. Bueno, con mucha buena voluntad, uno se sigue sentando, la verdad, porque la idea aquí no es pelearse, sino que solucionar los problemas. Nosotros hemos tenido la mejor voluntad para escuchar a las ISAPRES y todavía no escuchamos su planteamiento. De hecho, el lunes el mismo senador Juan Luis Castro los conminó en la Comisión de Salud del Senado, que va a ser el lunes a mediodía en Santiago, a que presentaran cuál es el análisis que ellos tienen de cómo deberían dar cumplimiento a la sentencia, cuáles son los montos que creen y cuál es la forma en que creen que deberían pagarlo, de manera de justamente tener su voz para dar solución a esta situación. Ministra Jimena Aguilera, muchas gracias por aceptar estos minutos de conversación. Esperar también, obviamente, que la próxima vez que nos veamos tengamos también un panorama más completo de lo que pueda ir ocurriendo en términos a lo mejor ya con una curva descendente de contagio, sería maravilloso. Sí, pero insistir en que estamos a semanas del pic de influenza, por favor vayan a vacunarse, y con los niños que mantengan las medidas de precaución, lavado de manos, uso de mascarilla, y que se abstengan de acercarse a personas que están con síntomas respiratorios, y las personas que están con síntomas respiratorios no anden circulando para que no anden contagiando al resto. Gracias, ministra. Buenos días.